Vamos a ver el tema que ellos quieran. Pónganse de acuerdo qué tema y me dicen. El sábado. Listo. Vamos a tocar el sábado y el domingo. Un aplauso para los demás. Ajá. No es que no escuché. Vamos a darle chance, uno de los dos. Uno de los dos habla de la iglesia y uno de los dos habla del sábado. No me van a hablar los dos. Uno escoge. Usted se presentó. Y usted se presentó. Ahora va a presentar su iglesia. Mi iglesia es la iglesia adventista. Nació en tal fecha. La fundó Julano de tal. Está en las Sagradas Escrituras. Aquí. Este es nuestro fundamento. Y luego yo. A ver, ¿cuál de los dos va a hablar de la iglesia? No, está bien, pero ojo, vamos a debatir sobre un tema. Pero el de la iglesia no lo vamos a debatir. De la iglesia vamos a presentar la iglesia. La iglesia no la vamos a debatir, vamos a presentarla. Porque usted me dice, ¿cómo le creo yo si usted no es de la iglesia de Jesucristo? Yo tengo que saber cuál es la iglesia de Jesucristo, porque si no es la iglesia de Jesucristo, ¿cómo le voy a estar creyendo lo que usted enseñe? Ahora, si usted me comprueba a mí que usted es la iglesia de Jesucristo, yo le creo. Así de fácil. Pero si no es la iglesia de Jesucristo, no estoy interesado en creerle. Porque yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, porque yo soy cristiano. Jesucristo es el Señor. ¿Escucharon la homilía de esta mañana, verdad? Jesucristo es el Señor. Si Él es el Señor, hay que hacer lo que Él manda, lo que Él diga. Entonces aquí se trata de ver qué dijo Jesucristo. Hermano querido, uno de los dos, ¿cuál de los dos va a escoger el tema de la iglesia para presentarla? ¿Usted? Voy a hablar con usted. Las cámaras están filmando y el mundo entero lo está siguiendo. Usted tiene que demostrarle al mundo entero que la iglesia adventista del séptimo día fue fundada por Jesucristo. Si no fue fundada por Jesucristo, tiene que decir quién la fundó y cuándo. Lo único es que si usted dice que fue fundada por Jesucristo, usted tiene que mostrarme en el año 100, o en el año 200, o en el año 300, en el año 1000, dónde estaba esa iglesia, cómo se llamó un pastor de su iglesia, para que haya constancia. Porque yo puedo decir, la iglesia mía es la de Jesucristo, y la fundé ayer. Entonces, ¿cómo me tengo constancia? Tiene que haber constancia. Y tiene que mostrarle al mundo que esa iglesia es de Jesucristo, que la fundó Jesucristo. Y yo entonces también voy a hacer lo mismo. Voy a decir que la iglesia de Jesucristo es esta, por esto y por esto. Y así nos vamos a entender. Si usted no lo hace, nadie le va a decir nada porque no lo vamos a debatir. Pero va a quedar registrado para el mundo entero que usted no dijo nada. Puede ser que usted dé vuelta y hable de una cosa, hable de otra, menos de la iglesia. Es el tiempo suyo y usted hace lo que usted quiera con su tiempo. Usted puede hablarnos aquí de la reencarnación, por decir un ejemplo. Usted puede hablarnos aquí de cómo es lo extraterrestre. Usted tiene su tiempo y habla de lo que usted quiere. Pero el público está evaluando si usted habló de la iglesia. Y si usted mostró que su iglesia es la de Jesucristo. Eso es lo que va a evaluar la gente. Si usted no lo hace, la gente suma, resta y le da la puntuación. Y el problema es que si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Entonces la gente va a quedar clara. Ese es el problema. Lo repito, no va a hablar de otra cosa, va a hablar de la iglesia con fundamentos bíblicos. Y si habla de otro tema que no sea el de la iglesia, eso es problema suyo. Pero usted y los demás nos daremos cuenta que evadió la pregunta, se fue por otro lado, dijo muchas cosas, pero no dijo lo que queríamos. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Vamos a dar ese fundamento, esa presentación de la iglesia, vamos a darle media hora o 40 minutos. No, el Señor dijo que podía ser como vigilia, que él tenía tiempo. Vamos a darle 40 minutos a una hora, usted escoge. 40 minutos a una hora, no nos pasemos ni nos bajemos. Si usted quiere bajarse, se baja, pero no se pasa. ¿Le parece una hora o 40 minutos? Si usted quiere menos, usted lo hace menos, pero ponemos una hora, 40 minutos. En 40 minutos él va a poner lo de la iglesia.
Si él lleva 5 minutos o 10 minutos y considera, escúcheme, hermano, si usted lleva 10 minutos o 15 minutos y usted considera que ya dio la presentación de su iglesia, simplemente puede decir hasta aquí y se sienta y listo, y yo agarro y doy la presentación de mi iglesia, y entonces no hay ningún problema. Lo que no puede es pasarse de 40 minutos, eso sí. Bien, ¿cómo es que se llama usted? Javier Rueda. Démosle la bienvenida a nuestro hermano Javier Rueda, adventista del séptimo día. Bienvenido. No, él va a trabajar con este micrófono. Si usted quiere leer, usted lee. Si no, aquí hay un lector, o si no, pone a leer a su compañero o su compañero, como usted quiera. Listo. El tiempo, los árbitros, por favor. Los árbitros. A ver, ponga uno que tenga cronograma para que nos ayude allí. Las muchachitas les avisan a los árbitros. Venga para acá y se siente aquí con los árbitros para que usted le muestre a los árbitros el... Niña, cuando comience el hermano a hablar, usted pone a trabajar. Y cuando lleve 40 minutos, le falten 5 minutos para los 40, usted le dice a los árbitros para que los árbitros le avisen. Ustedes le avisan a él cuando falten 5 minutos, ¿le parece? Bueno, comenzamos pues. Como usted quiere, como usted. Sí, señor. Muchas gracias. Bien apreciados, un gusto, ya lo habíamos dicho. ¿Por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? Adventistas viene una palabra de advenimiento. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez aquí a la tierra, se encarnó, dejó el cielo, dejó la gloria, la honra, el poder, y vino y murió de una mujer extraordinaria, María. Creemos que así como vino y murió en la cruz del Calvario, entonces vendrá por segunda vez. De ahí viene la palabra adventista, advenimiento. Y del séptimo día, que va a ser el tema que va a tocar el pastor, entonces creemos que a la luz de la palabra, el día de descanso, según los mandamientos, es el séptimo de la semana, el sábado. Ahí eso significa la palabra, nuestro nombre de la iglesia, adventistas del séptimo día. A la luz de la Escritura, apreciados, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, entonces su misión, antes de tocar el capítulo 16, su misión, Mateo habla que Él vino a hacer 3 grandes cosas, 3 grandes misiones, y Jesús recorría toda Galilea, todos los pueblos, sanando, enseñando y predicando el Evangelio. Jesucristo enfocó su misión, su tarea en esas 3 grandes cosas, en esas 3 grandes misiones: sanar, predicar y enseñar. La iglesia adventista del séptimo día, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, le damos énfasis a esos 3 aspectos. La enseñanza. La iglesia adventista es una de las iglesias a nivel mundial que tiene más escuelas y colegios y aún universidades. Creemos que la enseñanza, creemos que la educación es fundamental hoy en la sociedad. Es muy importante educar a nuestros hijos, educar a los jóvenes y por supuesto educar a los adultos. La enseñanza. La segunda tarea que Jesús enseñó o Jesús practicó cuando estuvo aquí en la tierra fue la de sanar. Más que predicar, uno revisa los evangelios y va a encontrar que más que predicar, que más que hablar del evangelio, Jesús realizó su ministerio en la sanidad. La iglesia adventista del séptimo día le da mucha importancia, le da mucho valor a la parte de la sanidad. Entonces se han fundado hospitales, se han fundado puestos de salud. Trata la iglesia de cumplir esa misión en todo el mundo, sanando a las personas. Creemos que Dios hoy aún obra en la tierra y que está realizando su tarea. Y la tercera grande misión que Jesús realizó, entonces no solo enseñaba, no solo
sanaba, sino que predicaba. Y la iglesia adventista cumple esa tarea en todo el mundo. La iglesia adventista del séptimo día hace presencia en más de 209 o 11 países del mundo, de los 230 y algo países que reconoce las Naciones Unidas. La iglesia adventista hace, entonces la iglesia adventista es una iglesia mundial. La iglesia adventista somos católicos porque es una iglesia universal. ¿Está bien? Por eso nos creemos que nosotros somos también católicos. Creemos porque somos una iglesia universal, no solo una iglesia aquí de Cúcuta, no solo una iglesia aquí de Colombia, de Sudamérica, sino es una iglesia mundial. Cuando Jesús mencionó allí en Mateo capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 17, por favor. Sí, ayúdenme por favor. 16? Sí, Mateo 16, 17. Dice, los fariseos y los seduceos se le acercaron para tentarlo. Perdón, Mateo. Ese es Mateo. 16, 17. 16, 17. Sí. Acá. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Siga, por favor. 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 19, tenga la bondad. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Muy bien, gracias, muy amable. Jesús aquí está estableciendo, razón del tiempo quizás no lo hacemos, pero los capítulos anteriores Él está reuniendo su equipo. Él llamó entonces a 12 discípulos, y en esta ocasión, en un encuentro con Pedro, le dijo esa palabra famosa que nosotros conocemos y recordamos: bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás. La discusión era una en el versículo anterior, versículo 16, ¿cierto? Respondió Simón Pedro a la pregunta de Jesús: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Usted revisará cómo inicia Mateo su evangelio: genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo, ¿cierto?, de David. Mateo le está predicando. Mateo quiere llegar a los judíos, y si él quiere llegar a los judíos de Jesús, él tiene que empezar diciendo que Jesús era judío, que Jesús venía de la descendencia judía. Por eso su evangelio empieza de esa manera: genealogía de Jesucristo. Y luego entonces que une su equipo y frente a la pregunta: ¿quién dice la gente? ¿Quién soy yo? Porque tristemente el evangelio igual dice: a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Ahora entonces Pedro viene y le responde: tú eres el Cristo. Saben, Mateo se divide en 3 grandes secciones. Vamos a mirarlo así en forma muy rápida, mis queridos. La primera sección, por favor, Mateo capítulo 4. Vas desde Mateo capítulo 1 hasta Mateo capítulo 4. Y vamos a leer entonces versículo 16, por favor. Sí. Sí, del capítulo 4. El 17, para avanzar un poquito, avanzar mejor. Versículo 17. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino. No, perdón, 4:17. ¿Sí? Bueno, la versión es un poquito diferente, ayúdenme.
Ahí viene. Porque el reino de los cielos está ahora cerca. Bien, quiero contextualizarlos, por favor. Estamos hablando en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y es bueno, una regla de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de la Biblia, nos dice que podemos nosotros, para interpretar correctamente la Biblia, mirar el contexto, y esto es lo que yo estoy tratando de hacer. El contexto general para llegar entonces al contexto específico, como decir el bosque para llegar al árbol. ¿Está bien? Estamos diciendo, Mateo, se me olvidó decirle que necesitamos un tablero, pero bueno, avancemos. Mateo está dividido en 3 grandes secciones. La primera sección de Mateo, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, y esa frase es muy importante: desde entonces. ¿Quién reconoce en la primera parte de Mateo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Capítulo 3, por favor, vamos a retroceder un poquito, versículo 17, para avanzar rápido. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado. Gracias. ¿Quién está reconociendo, apreciados amigos, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios en ese lugar? ¿Quién está reconociendo? El Padre. Jesús se bautizó. Jesús fue sumergido en el río Jordán, y cuando salió del agua, debía estar debajo del agua, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo, en Él me complazco, con Él me hago feliz. En la primera parte del Evangelio está reconociendo el Padre que Jesucristo es su Hijo. ¿Vamos bien? En la segunda parte, entonces, desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, por favor, versículo 21. 4:21. Sí, señor, 16, 21. Perdón, pastor. 4 del 16 al 21. No, estoy diciendo, la segunda parte del Evangelio es desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el 16, 21. Entonces vamos a leer solo la primera parte, 21, 16, 21, por favor. A partir de ese día, Muy bien, ahí está. ¿Por qué digo esto, mis queridos? ¿Cuál fue la frase del 4:17? Desde entonces, a partir de aquel tiempo. ¿Cuál es la frase del 16:21? Desde entonces, desde aquel tiempo, es decir, la misma frase. No por casualidad Mateo está dividiendo. En esta segunda parte, ¿quién reconoce que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora retrocedamos un poquito en la página 16, por favor. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Muy bien, ¿quién reconoce ahí que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿De qué nación era Pedro? Judía, Pedro era judío. Y la tercera y la última parte, mi querido, va del 16, 21 adelante hasta el 28, si mal no recuerdo, de Mateo. Pero ¿quién reconoce en la segunda parte, mi queridos, que Jesús es el Hijo de Dios? 27, 54, por favor. ¿27? No, 27, 54. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Gracias, mi apreciado. En esta tercera parte, ¿quién está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién? Andrés. El centurión y los soldados. ¿De qué nación eran el centurión? Romanos. Entonces, resumiendo, por favor, estamos hablando del Evangelio de Mateo. Yo estoy tratando de colocarlos en el contexto general para llegar a Mateo capítulo 16, contexto específico. Mateo divide su evangelio en 3 grandes secciones. En la primera sección está reconociendo el Padre que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la segunda parte, ¿quién está reconociendo que Jesucristo es Hijo de Dios?
Pedro, de nación judía. En la tercera parte del Evangelio, ¿quién está reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Un centurión, un romano. En otras palabras, entre líneas, ¿qué está diciendo Mateo? Que Jesucristo es para los judíos, que Jesucristo es para los gentiles, que Jesucristo es el Hijo de Dios para todo el universo, que Jesucristo es el Salvador. Y ahora en Mateo 16, que Él está fundando la iglesia. ¿Por qué creemos nosotros que la iglesia adventista es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo? Número 2, del contexto general. Volvamos a Mateo, por favor, capítulo 16. Ahora le dice, ¿cierto? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Una regla hermenéutica, ya les hablé de una antes. ¿Cuál es la regla que le hablé antes de la hermenéutica? El contexto. La segunda regla hermenéutica, mis queridos, que nosotros debemos tener en cuenta al interpretar la Biblia, son las palabras en el original. Cuando Jesús está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, habría que ir al original y eso nos va a ayudar. La palabra en el original, en griego, para Pedro es Petra, ¿cierto? Una roca pequeña, rodante. En cambio, para cuando Jesús dice, y sobre esta roca, no Petra, sino ahora roca, piedra fuerte, grande, que se mantiene. Ahora nosotros creemos, mi querido, que Jesús no está fundando la iglesia sobre un discípulo que fue falible, que fue, mi queridos, que se equivocó, un discípulo, mi queridos, que fue escogido por Dios, un discípulo que fue, pero como cualquier ser humano se equivocó. Y ahora entonces, mi queridos, está dando ese fundamento nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, mi queridos, ¿por qué creemos que la iglesia adventista? Quizá los 40 minutos son muy cortos, pero sería bueno que usted investigara la palabra remanente. Dios pidió por allá en Éxodo, capítulo 25, al pueblo que le hiciera un santuario. Dios pidió que hicieran un lugar, algo así como esto quizás, para que Él morara. Él quería estar con su pueblo. Señor, perdón un momentico, la pregunta no hay pregunta. Él está exponiendo y nosotros escuchamos y punto. Gracias. Estamos mencionando, ¿cierto?, como el contexto. Ahora en el pueblo de Israel, mis queridos, Dios siempre ha mantenido su iglesia. Dios siempre ha mantenido su iglesia, su congregación, su pueblo. Vamos ahora entonces al Nuevo Testamento, mi querido. Dios escogió a su iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, por favor. Mira una grande característica. Apocalipsis capítulo 12. Sí, aquí vamos a encontrar en el contexto, mis queridos, una guerra cósmica entre el bien y el mal. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a versículo 1, por favor. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Gracias. Ahí tenemos un momento. En el contexto apocalíptico, en el lenguaje simbólico de Apocalipsis, ¿quién representa una mujer? Una iglesia. Efesios capítulo 5, no lo vamos a leer, yo quiero aprovechar el tiempo, pero Efesios capítulo 5, Jesús está comparando, por inspiración le está dando a Pablo, y Pablo fue el que escribió Efesios, le está diciendo, así como el hombre ame a su mujer, también Cristo amó a su iglesia. Entonces ahora en Apocalipsis capítulo 12, Juan, que fue el autor del Apocalipsis, está diciendo, yo vi en visión que apareció una mujer vestida de sol. Creemos, mis queridos, en la Biblia, ¿quién es símbolo el sol? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Es símbolo, el sol es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia. ¿Por qué nosotros creemos que la iglesia? Una mujer entonces vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de
12 estrellas. El fundamento, mis queridos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Creemos que la iglesia verdadera, nosotros creemos como adventistas del séptimo día, que la iglesia verdadera no puede creer solo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Se basa en toda la palabra. Ahí está entonces el Señor Jesucristo, el sol, la luna y las estrellas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Y qué sucedió? Versículo 2, por favor. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. 3. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. Gracias, muy amable. Mis queridos, resumamos, por favor, van conmigo. Entonces, ¿qué vio Juan en Apocalipsis? Una mujer vestida del sol con la luna, ¿cierto? Y las estrellas. Estamos haciendo el fundamento. Y ahora, ¿quién apareció además de esa mujer vestida de sol? Un dragón, dice allí. ¿Quién es ese dragón? La Biblia es tan hermosa, mis queridos, que ella misma se interpreta sola. No necesitamos, y esto es otro principio de hermenéutica. Hemos hablado de 3 principios de hermenéutica. El principio de hermenéutica me dice que yo debo interpretar la Biblia, no con mi razonamiento, no con lo que yo tenga un concepto preconcebido, sino debo basar mi explicación con la palabra, y es lo que hemos estado tratando de hacer. ¿Quién es ese dragón? Versículo 9, por favor. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Está bien, gracias. ¿Quién es entonces el dragón? El que se apareció frente a esa mujer. Satanás. ¿Quién ha estado interesado en destruir la iglesia? ¿Quién ha estado interesado, mis queridos, en acabar la iglesia? No es otro que Satanás. ¿Sobre qué está fundada la iglesia? Si Satanás tiene tanto odio con esa iglesia, si Satanás quiere destruir esa iglesia, ¿qué característica tiene la iglesia? Estoy diciendo, nosotros creemos la iglesia fue fundada en nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, ya lo mencionamos. Una piedra roca fuerte, no Pedro, es una roca rodante. Ahora está Satanás interesado en destruir a esa iglesia. ¿Qué característica tiene esa iglesia? ¿Por qué Satanás quiere destruirla? Versículo 17, por favor. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Muy bien, gracias. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es muy clara. El dragón tiene entonces rabia, tiene ira con una iglesia. ¿Cuál iglesia? La que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe del Señor Jesucristo. Sería interesante, mis queridos, bueno, uno de esos mandamientos lo vamos a hablar ahora, pero la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, la iglesia que el Señor, es cierto, estableció cuando estuvo aquí en la tierra, ahora Juan en Apocalipsis está diciendo es una iglesia que procura por la gracia de Dios guardar los mandamientos, observar los mandamientos, establecer esos mandamientos, no para salvarnos, eso debe ser claro, mi querido. Como adventistas del séptimo día, creemos que no nos salvamos por guardar los mandamientos. Encontramos en la Biblia que la salvación es única y exclusivamente por fe. Pero cuando usted y yo amamos al Señor Jesucristo, el que estableció la iglesia, Él nos va a capacitar para obedecer sus mandamientos, no para salvarnos, eso quede claro, apreciados amigos, sino porque ya somos ¿qué? Sino porque ya somos salvos. Estableció la iglesia. Tristemente, ¿qué sucedió con esa iglesia?
Dios estableció la iglesia con el pueblo de Israel, ¿cierto? Ya estoy diciendo, un remanente. No hay tiempo para mirar ese contexto del remanente, pero usted observaría, mis queridos, el pueblo de Israel. Repasen conmigo, por favor, un poco la historia del pueblo de Israel para conocer un poco de la iglesia. El pueblo de Israel nació a partir quizás de Abraham. Dios llamó a Abraham y entonces de ahí empezó la raza, ahí nació el pueblo de Abraham, el pueblo de la fe. Luego, tristemente, mis queridos, el plan que Dios tenía con ese pueblo se resquebrajó. Ellos no fueron fieles, Dios no pudo llevarlos a Canaán. Y entonces por desobediencia fueron ¿a dónde? A Egipto. Antes de Egipto llegó José. Recordemos un momento, lo vendió a sus hermanos, llegó a Egipto. Y de allí Egipto permaneció 400 años. Y Dios llamó a un instrumento, Moisés, para que sacara a su pueblo. Y ahora pasó por el Mar Rojo, pasó por el desierto 40 años. Estoy recordando, para luego hacer el paralelo con la iglesia que Dios estableció. No pierdan la idea. Repaso un poquito. Empezó con José. Luego, número 2, va con Egipto, allá 400 años. Número 3, pasa el río Jordán. Número 4, mis queridos, entonces está en el desierto. Y ahí en el desierto Dios hace un pacto con ese pueblo, con esa iglesia. Vamos a volver otra vez a Mateo, mis queridos. Mateo capítulo 1. Bien, gracias. Tenemos que contabilizar el tiempo para poder avanzar y tocar el punto que deseamos, que queremos. Insisto un poquito, esto es muy importante, mi querido. Vamos a hacer el paralelo. Dios estableció allá en el Antiguo Testamento su pueblo, su iglesia. ¿Van conmigo? ¿Cómo nació su iglesia en el Antiguo Testamento? Con un pueblo, con Abraham, ¿cierto? Dios allá desde el Edén estableció a Adán y a Eva, pero estoy hablando del pueblo como organización. Ahora ese pueblo no cumple el plan de Dios, va a Egipto, pasan 400 años esclavos, salen. Número 3, pasan por el Mar Rojo. Número 4, llegan al desierto. Y van a ver ustedes el paralelo tan importante y valioso que ahora Mateo hace de la iglesia del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. No, déjenme me ubico un poco. Versículo 19, tenga la bondad. 1:19. Traten en su mente, por favor, de hacer ese paralelo. Está bien de hacer el paralelo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Listo, hasta ahí está bien. En Mateo capítulo 1, ¿quién empieza la historia? José, que tiene un sueño como el José del Antiguo Testamento. Capítulo 2, bueno, antes de avanzar, en el Antiguo Testamento, la iglesia que el Señor fundó, ¿qué pasó con José? ¿A dónde llegó? Ayúdenme, ya lo repasé, a Egipto. En el capítulo 2, ¿a dónde va su iglesia, mis queridos? ¿A dónde va su nueva iglesia? Mateo capítulo 2, versículo 15. Permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Muy bien, ¿a dónde está su iglesia, mis queridos, ahora? Jesucristo, en el capítulo 2. ¿A dónde? A Egipto, a Egipto. José en el Antiguo Testamento en Egipto, Jesús, la iglesia antigua. Ahora la iglesia en el Nuevo Testamento, José, ¿cierto? Va a Egipto con Jesús y así se cumplió lo que dice la Escritura. Luego de Egipto, ¿cuánto tiempo permaneció? 400 años. ¿A dónde salió? Cuando sale de Egipto, ¿con qué se enfrenta? Lo primero que quizás se enfrenta el pueblo de Israel, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Con el Mar Rojo. Capítulo 3, por favor, capítulo 3, el versículo 16. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Muy bien, gracias. En el capítulo 3 de Mateo, mis queridos, ¿qué está pasando con la iglesia, con el Señor Jesucristo? ¿A dónde está yendo? ¿Qué está pasando con él? No oigo.
El bautismo. Insisto un poquito porque esto me parece que es bien importante. José, Egipto, el Mar Rojo, antiguo, su pueblo Israel, en la iglesia. En el Nuevo Testamento, entonces, Jesús empieza con José, que tiene sueños. Número 2, mis queridos, va a Egipto, como se cumplió la profecía. Número 3, entonces, es bautizado con el paralelo del Mar Rojo. Número 4, número 4, mis queridos. Después que pasa el pueblo de Israel el Mar Rojo, ¿a dónde llega? Antes, el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Capítulo 1, por favor, versículo 1, capítulo 4. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? 40 días. ¿Cuánto estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, mi querido. ¿Están viendo el paralelo? Jesús está cumpliendo, mi queridos, lo que el pueblo de Israel, su remanente, no cumplió. Y allá yo quiero llegar. Ahora, mi querido, después en el desierto el pueblo de Israel, ¿qué Dios le da? En el desierto, algo muy famoso, algo que conocemos. ¿Qué le da Dios al pueblo de Israel? Su pueblo. Los 10 mandamientos en un monte. Éxodo capítulo 19. Ahora vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, por favor. 1. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el Espíritu. Gracias. En el capítulo 5 entonces encontramos a Jesús, ¿dónde? En un monte, y enseña las bienaventuranzas. Sería interesante, pero claro, no quiero desviarme del tema. ¿Qué estoy diciendo, mis queridos amigos? En el Antiguo Testamento Dios estableció un pueblo y ya vivimos la trayectoria. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿quién está cumpliendo eso que tristemente el pueblo de Israel no cumplió? El Señor Jesucristo. Toda la historia que el pueblo de Israel pasó en el Antiguo Testamento, ahora Jesús la está viviendo en el Nuevo Testamento. Por eso llegamos ahora a Mateo capítulo 16. Él es la iglesia, mis queridos. Él fundó la iglesia. Él es el que tiene el fundamento y nosotros creemos. Y una de las características de la iglesia remanente, una de las características de la iglesia, mis queridos, que fue fundada por Dios, ya dijimos, es observar los 10 mandamientos. Por eso el enemigo está tan, ¿qué llamamos? Enfocado, interesado en destruir la iglesia que guarda los mandamientos ¿de quién? Los mandamientos de Dios. Ese es el ministerio. Creemos como adventistas, mi querido, insisto un poco, no nos salvamos por guardar el sábado, no nos salvamos por guardar la ley. Creemos que el único que nos salva, como así era en el Antiguo Testamento, la salvación era única y exclusivamente ¿por qué? Por fe. Igual en el Nuevo Testamento era única y exclusivamente por fe. Ahora, mis queridos, ese texto, ya no hay judío, ya no hay griego. No sé si me ayudan, por favor. Se está terminando el tiempo, nos quedan 9 minutos. 9 minutos. Tengo que correr un poquito. Ese texto, ayúdenme. Dice, no hay judío, no hay griego. Gálatas 3:28. Gracias. Mis queridos, ahora ya el pueblo de Israel no se constituye el pueblo de Dios. Tristemente ellos no cumplieron la expectativa de Dios. Ahora Dios está diciendo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Ahora el pueblo de Dios. Es interesante, pero no nos da el tiempo. Usted revisa los ejemplos de Mateo, de cómo aceptan a Jesucristo la iglesia, y van a encontrar que no los judíos, en la primera capítulo los 4 son mujeres paganas, mujeres pecadoras. Luego los magos tampoco eran judíos, eran gentiles, venían del oriente, y ellos están abriendo su corazón a Jesús. Entonces, mi querido, Jesucristo, creemos nosotros como iglesia adventista, fundó la iglesia. ¿Cómo nosotros creemos que somos? Porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también ¿qué?
vosotros también hagáis. Procuramos, por la gracia de Dios, como lo dije al principio, cumplir esas tres tareas: sanar, enseñar y predicar el evangelio donde quiera estemos. Como adventistas no creemos, que eso quede en su mente, por favor. Como adventistas no creemos que somos los únicos que nos vamos a salvar. Creemos en la palabra que dice: yo tengo ovejas en otro redil, las cuales me conviene llamar. Creemos como adventistas que Dios tiene fieles en todas las iglesias, mi querido. Como adventistas creemos que Dios tiene personas fieles que aman a Dios en forma sincera, en verdad, en espíritu, en la iglesia católica, en la iglesia pentecostal, en cualquier iglesia. Creemos como adventistas que tiene Dios fieles. Pero creemos también como adventistas, al final de la historia de este planeta Tierra, así como Satanás está interesado en destruir esa iglesia que guarda los mandamientos, Apocalipsis capítulo 18 dice que el pueblo fiel, el pueblo que ama a Dios, debe salir, pero eso lo hace Dios en un momento. Eso lo hace Dios, mi querido, a través de la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Y cada uno entonces debe aceptar o rechazar esa invitación, como Noé, cuando predicó durante 120 años. Nunca antes había llovido, la tierra se regaba era con un vapor. Y ahora predicando Noé, ¿cómo así que va a haber un diluvio? ¿Cómo que va a llover? No conocían ellos que era llover, y hasta que se cumplió, y entonces vino el diluvio. Igual hoy, mi querido amigo, apreciado hermano, por la gracia de Dios y por el fundamento de la palabra, usted y yo debemos creer en la palabra. Debemos saber que Jesucristo repitió la historia del pueblo de Israel, pero que ya no hay un Israel, que ahora Dios está diciendo la invitación: judío, gentil, colombiano, americano, chino, cualquiera que sea. Y está esa linda oportunidad que usted y yo podamos pertenecer. Así como Dios salvó un remanente, como Dios en el Antiguo Testamento, en el arca, salvó a un pequeño grupo, igualmente, mis queridos, en el Nuevo Testamento Dios va a salvar un pequeño grupo, un remanente, las ovejas, ¿cierto?, que oyen la voz de Dios. Y hoy tenemos esa linda oportunidad de usted y yo aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y que Él es el fundamento de la iglesia. Pastor, le quedan 5 minuticos. Quedan 5 minuticos, gracias, muy amable, apreciado. Entonces resumamos lo que estoy diciendo, aprovechemos esos minuticos para tratar de sintetizar las ideas que mencioné. Número 1, mis queridos, creemos nosotros que Dios siempre ha tenido un pueblo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, y lo escogió. No cumplió el deber, no cumplió el propósito que Dios tenía. Número 2, ahora ¿quién cumplió? ¿Quién sí obedeció al pie de la letra? ¿Quién nos dio ejemplo? El Señor Jesucristo. Ya lo vimos en Mateo, toda la historia del pueblo de Israel resumida en la vida del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16 está diciendo: yo fundé esta iglesia, es la que guarda los mandamientos de Dios. A esa iglesia en la que Satanás le tiene ira, y como adventistas del séptimo día queremos, por la gracia de Dios, obedecer, cumplir esos mandamientos en la enseñanza, en la predicación y en la educación de la iglesia y del evangelio. ¿Está bien? Creo que de esa manera muy puntual, mis queridos, porque nosotros creemos que es la iglesia de Dios, no la única, pero sí, mi querido, la iglesia que el Señor estableció y por la cual vendrá a llevarnos para estar con Él un día en la patria celestial. Muchas gracias, Dios nos guarde y nos bendiga. Bien, calientico. De una, ponga ahí el tiempo, dígame el tiempo de una vez. Bien, ya escucharon, cada quien saca sus conclusiones. Voy a poner por qué la iglesia católica es la de Jesucristo. Miremos la figura en el Antiguo Testamento como lo hizo, allá número 27:15 en adelante. Ustedes van a ver números 27:15 en adelante. Ustedes van a ver que desde el Antiguo Testamento Dios se preocupa por su pueblo y no quiere que su pueblo esté solo. Quiere que haya una persona, un hombre de carne y hueso, que coordine, que dirija, aunque sea humano, aunque sea pecador, coordine y guíe a su pueblo. Escúchelo. 27:15. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé
Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Dios no quiere que su comunidad, que su pueblo esté sin que alguien lo dirija, y va a escoger a un hombre. Lo hizo en el Antiguo Testamento. Siga. Para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar. Y con esto, el pueblo de Yahvé. Escuche, y con esto, El pueblo de Yahvé el pueblo de Dios no se parecerá a un rebaño sin pastor. no se va a parecer a un rebaño sin... En la mentalidad de Dios del Antiguo Testamento es que su pueblo, que él compara con ovejas, no esté sin un hombre de carne y hueso que lo dirija como pastor, que entre y salga. Versículo 22. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de todo el pueblo. Le impuso su mano y lo estableció como Yahvé había dicho. Lo estableció como Yahvé lo había dicho. ¿Cómo? A través de la imposición de las manos. Observen que el querer de Dios es que el pueblo no esté como oveja sin pastor. ¿Y a quién va a mandar? No es que él mismo personalmente lo va a dirigir. Él lo va a dirigir por medio de un hombre de carne y hueso, Antiguo Testamento. Y a través de la imposición de las manos, manda a Josué. Y en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, van a ver que esa imposición de manos de Moisés hacia Josué valió la pena, hizo algo importante. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Observe, ¿para qué era la imposición de manos? Para que recibiera el Espíritu de Dios, el Espíritu de la sabiduría, y pudiese guiar al pueblo. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios tiene un pueblo y lo llama ovejas. Pero Él quiere guiar a ese pueblo. ¿Cómo lo hace? Con un hombre pecador, un hombre de carne y hueso como cualquiera. Lo pone al frente. Y eso se transmite, ese poder, a través de la imposición de las manos. Vamos a ver Nuevo Testamento, San Juan capítulo 10, versículo del 10 en adelante. Si algún hermano lo encuentra, le pasa el micrófono a ellos para que me ayuden a leer, para que ellos también participen. San Juan capítulo 10, versículo del 10 en adelante. Dale, Luis, si no lo encuentran ellos, dale usted, el que lo encuentre primero. El ladrón solo viene a robar. El 11, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Aquí está. A ver, repítalo, Luis. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Si Jesucristo es el buen pastor, ¿pueden existir otros pastores? No podrían existir ningún otro pastor, porque Él es el buen pastor. Si Jesucristo es la roca, y solo Él es la roca, y Él es la piedra, y Pedro no puede ser piedra, pues Jesucristo es el pastor, y ellos no pueden ser pastores. Cristo es la piedra, Pedro no puede ser piedra. Él es el buen pastor. Hay un rebaño. Ahora observan que Jesucristo es el buen pastor, pero Él es el buen pastor. Sin embargo, Él quiere que haya otro pastor que Él encarga, que le da la autoridad. No le va a quitar el puesto a Cristo, pero va a hacer las veces de Cristo. Juan 21:15. Ese pastor se llama Pedro, que Jesucristo va a dejar dentro de la iglesia. Y ustedes verán, Juan 21:15, dale. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. A Simón Pedro, dale. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ajá. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y pongan la lupa. Jesús le dijo,
apacienta mis corderos. Está dando la autoridad de ser pastor. Cristo es el buen pastor. ¿Pedro es pastor o no es pastor? Sí. ¿Quién lo nombró? Cristo. ¿Le está quitando el puesto a Cristo? No. En el rebaño de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, hay un pastor de carne y hueso. No le quita el puesto a Cristo. Él le da ese poder, esa autoridad, lo reemplaza. Cuando Mateo 16, 18, que funda la iglesia, ¿quién es la piedra angular? Cristo. Y si Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, lo está nombrando piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el hermano, con el respeto que merece, dijo que Jesucristo enseñó así, hizo el gesto, vean el video, sobre esta piedra, y eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia, y él dijo que la ley de la hermenéutica era que tenía que ser fundamentado en la Biblia, y esto no lo dice la Biblia. Jesucristo lo dejó como piedra a Pedro. ¿Cómo sabemos que sí Pedro es piedra? Porque cuando Jesucristo llamó a Pedro en Juan 1:42, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesús, como lo nombró pastor, también lo nombró piedra. Y no le quita el puesto ni aquí, ni aquí. Juan 1:42. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón. Simón no se llamaba Pedro, Simón se llamaba Simón. Dale. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. ¿Qué quiere decir piedra? ¿Qué quiere decir piedra? Entonces Jesús nombra a Pedro piedra. No le quita el puesto a Cristo. Cristo es la piedra angular. Pero Pedro es la piedra humana, visible, de carne y hueso, que va la gente a observar. Cristo es el buen pastor, pero Pedro es el pastor de carne y hueso, humano, pecador, que la gente va a ver, que va a guiar, que va a dirigir la iglesia de Jesucristo. Entonces, hay un jefe, hay un pastor dentro de la iglesia, hay un hombre a quien Cristo le dio la autoridad. Y si ustedes observan en Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, ¿y cómo sabemos que Jesús no le dijo, tú eres Pedro, y mire bien, sobre esta piedra voy a fundar la iglesia? Porque cuando le dice, tú eres Pedro, lo tiene listo, ¿verdad? Jesucristo va a dar 4 maneras de decirle a Pedro que tiene autoridad. Una, dale. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver si le está dando autoridad a Pedro sobre la iglesia o no. Miremos el contexto, lo que sigue. Vamos a ver si Jesús señaló para acá o señaló para allá. Vamos a ver. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La lupa, pongan la lupa para ver para dónde va la mano, si para allá o para acá. Yo te daré. ¿Para dónde está señalando? Te daré. No dice me daré. Te daré. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es otra manera de decirle que es piedra de la iglesia, porque le está entregando las llaves, le está dando autoridad, lo está nombrando pastor. No dijo, yo me daré las llaves a mí, porque aquí el único que manda soy yo, y yo no tengo representante, yo no tengo pastor dentro de la iglesia, nadie tiene autoridad en mi iglesia sino solo yo. No, le dijo, a ti. Se refiere a Pedro. Te doy las llaves. Otra manera de darle autoridad. Van 2. Otra. Lo que ates en la tierra. Lo que ates. No dijo lo que yo ate. Lo que tú ates. Hablando con el tú, no con el yo. Lo que tú ates, autoridad. Atar es autoridad. Le está dando, le trae. La autoridad que yo tengo, Pedro, te la doy a ti. No dice, me la quedo yo, te la doy a ti. Lo que ates quedará atado. Otra. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si analizamos el contexto, podemos descubrir, se le respeta la opinión.
Pero podemos descubrir que según la Biblia, sí, Jesucristo le dio autoridad a Pedro y lo puso con una autoridad grande, que lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado, y tiene la llave del reino de los cielos. A eso nosotros lo llamamos pastor de la iglesia, jefe de la iglesia, porque le dijo: apacienta mis. Y el pueblo de Dios no puede andar como ovejas sin. Por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, ya están los cristianos activos, y van a encontrar una iglesia, no 2, ni 3, ni 4, una, la que Cristo fundó. Hechos 20, 28. Una iglesia la van a encontrar ustedes con un guía, con un pastor, pero con una misión. Paren la oreja, con una misión, pongan cuidado. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Hay un rebaño, el Espíritu Santo puso supervisores, puso obispos. Pastoreen la iglesia del Señor. Aquí, el Señor, ¿cuántas iglesias tiene? Pastoree la iglesia del Señor. Entonces hay una iglesia, hay un pastor que es Pedro, y hay otros pastores que le ayudan a Pedro. Van a pastorear la iglesia del Señor. Entonces el Señor sí tiene una iglesia. Entonces sí dejó un pastor, que nadie me puede decir que ese pastor era adventista, o era evangélico, o era nada. Es Pedro, el jefe de la iglesia, y le voy a mostrar por qué de la iglesia católica. Le voy a mostrar. Entonces observen ustedes que aquí deja un pastor. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea? Pongan cuidado. ¿Para qué la va a pastorear? La que él adquirió con su propia sangre. Él la adquirió con su propia sangre, significa que esa iglesia es importante. Vale oro. Dale. Sé, aquí está. Sé que después de mi partida, de que yo me vaya, se introducirán entre ustedes, se van a introducir entre ustedes, lobos voraces, sí, ya, que no perdonarán al rebaño. ¿Para qué Cristo dejó pastor? Para que los lobos no dañen las ovejas. Van a llegar lobos que van a destruir la oveja. ¿Y quiénes serán esos lobos? Vamos a ver si vienen del monte, si son animales. Dale. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Los lobos son hombres, como los pastores son hombres, los lobos también son hombres. ¿Cómo sabemos que son lobos? Porque enseñan doctrinas falsas, de modo que no cualquier iglesia es la de Cristo. ¿Por qué? Porque una iglesia viene enseñando una cosa, otra viene enseñando otra. La que enseñe doctrina falsa, esos representantes o esos miembros son lobos, porque van a enseñar doctrinas falsas, y para eso son los pastores dentro de la iglesia. Y Cristo dejó a Pedro. ¿Y cómo sabemos que ese Pedro es de la iglesia católica? Que es la iglesia católica, eso, porque en Lucas capítulo 22 versículo 31, San Lucas 22, 31, lo que ustedes y yo enseñamos sobre el Papa está en la Biblia. Y lo verán distinto a lo que los hermanos separados, con el respeto que ellos merecen, enseñan. Lucas 22, 31. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Ahí están todos los discípulos con Cristo, todos los apóstoles. Satanás, el que él decía que está acabando la iglesia y ataca a la iglesia, pidió permiso para atacar a la iglesia, para destruir a la iglesia. Dice, Satanás pidió permiso para sacudirlos a ustedes, para atacarlos a ustedes, a todos. Ahí estaban todos los apóstoles. Y observen que es la iglesia católica, porque en la iglesia católica está el único representante que dejó Cristo, que gobierna toda la iglesia, porque es el pastor, la piedra que Cristo dejó para que la viéramos, visible, pecador, pero visible. Y escuche,
pero yo he rogado por ti. Aquí está la primacía de Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no por Mateo? ¿Por qué tenía que ser por Pedro? Padre, perdón. Porque era el Papa, el pastor, el jefe, llámelo como usted quiera. Pero ahí le está nombrando y le dice, yo he rogado por ti. ¿Es un pecador? Sí, es un pecador. Pero Jesús rogó por él. Y pregunto, ¿será que esa oración de Jesús tiene valor o no tiene valor? Yo no puedo decir que esa oración no sirvió para nada. Porque si Jesús rogó por Pedro, esa oración vale y los católicos lo creemos. Y eso llamamos infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Que Jesucristo oró por él y nosotros creemos que esa oración es válida y no puede fallar porque es Dios. Yo he rogado por ti. Repito, Padre. Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Aquí está el error de los hermanos, que ellos dicen, es que es un pecador. Observen que Jesús no dijo, yo he rogado por ti para que no peque, para que no sea pecador. No, Jesús no dijo eso. Jesús no dijo que Pedro era impecable. Jesús dijo que Pedro era infalible. Yo he rogado por ti para que no peque. No, Pedro sí peca. Yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Eso se llama infalibilidad. Solo la Iglesia Católica lo tiene. El Papa. Tan infalible es el Papa que fue el que hizo la Biblia. Y estos hermanos son adventistas. ¿Y cómo saben ellos que la Biblia es palabra de Dios? Porque el Papa San Dámaso I en el año 382 hizo la Biblia y le dijo al mundo, incluyendo a ellos después cuando ellos nacen, que la Biblia es palabra de Dios y ellos lo creen porque el que lo dijo fue el Papa. Recuerde que existía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no. La Iglesia Católica, el Papa San Dámaso I le metió 27 libros a la Biblia, que se llama Nuevo Testamento. Y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. ¿Por qué lo creemos? Porque el Papa es infalible. Hay muchos libros más. Pero ¿por qué no lo creemos que es palabra de Dios? Porque el Papa no dijo. Y el Papa es infalible. Entonces observen que Jesús le dijo, tú eres, otra vez, yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Ajá, siga. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa es la tarea del pastor. Fortalecer la fe de los hermanos. En la iglesia de Jesucristo hay un apóstol encargado de fortalecer la fe de los demás, que nosotros llamamos Papa. Lo tenemos en la iglesia católica. Es infalible porque Jesús oró por él. No es impecable, es infalible. Para la muestra un botón, cuando Jesús funda la iglesia, en Mateo capítulo 16-18, en el versículo 21, ustedes verán que no más funda la iglesia en la persona de Pedro, y el Pedro mete patas. Peca de una vez, escúchelo. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte. Pedro acaba de fundar la iglesia, le dio la llave, le dio lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y de una vez Pedro lo llevó aparte. Y se puso a reprenderlo. Se le subieron los humos arriba. Se puso a reprender al Señor. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Siga. Pero Jesús se volvió y le dijo. Retírate, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? El muérgano Pedro lo acaba de nombrar Papa y peca, porque en la Biblia no dice que Pedro es impecable, dice que es infalible.
No podemos confundir una cosa con la otra. Pedro sí, pero ahora, cuando Pedro peca, vamos a ver si Jesús le dijo, pues ahora me entrega las llaves. Se la doy a los adventistas o a los evangélicos o a los mormones o a los testigos de Jehová. Vamos a ver si le digo, pues ahora lo que ate no quedará atado, lo que desate no quedará, lo elimino. No, Jesucristo no lo eliminó. Hasta el punto que ya va más adelante, Pedro llega a cumplir la misión que Jesús le dio de fortalecer a los hermanos, de ser el pastor dentro de la iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 13, ustedes van a ver que los apóstoles comienzan a actuar por la acción del Espíritu, a ver quién es el jefe, a ver quién es el que manda, a ver quién es el pastor, a ver quién es el que lleva la rienda de la iglesia. La iglesia está reunida, viene el Espíritu Santo, Hechos 2:13, viene el Espíritu Santo, unos se burlan de ellos, pero pongan cuidado lo que pasó. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, con los 11 a su lado, ¿ve que lo respetaban? Con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos. Se lanzó el primer discurso. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué tenía que ser Pedro? Porque, el Señor le había dado la misión a Pedro. ¿Qué pasa antes de venir el Espíritu Santo cuando falta Judas? ¿Se acuerda que Judas se murió? Hechos 1:15, Judas muere, falta un apóstol. ¿Quién es el que va a nombrar otro apóstol como Moisés? Pedro. Escúchenlo, Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre, que guió a los que prendieron a Jesús, era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir. Y ustedes saben la historia. Ya Pedro nombra un nuevo apóstol, Matías. ¿Sí? Un nuevo apóstol. Lo agrega. ¿Por qué lo hace? El que podía hacerlo era Cristo. Cristo le dio las llaves. Cristo le dijo, lo que ate quedará atado. Usted es el pastor que tiene que guiar a las ovejas. ¿Y qué? Le dio la autoridad. Ahora, ¿cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia de Jesucristo? Porque en esa iglesia que viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, está la Virgen María como persona importante. Viene en el capítulo 2, pero están en oración en el capítulo 1, versículo 13. Están unidos allí en oración, escúchelo. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. A ver quiénes estaban en la iglesia. ¿Quién estaba de primero? Allí estaban Pedro. Pedro en primer lugar, el Papa, el jefe. Juan. Ahí dan los nombres, pero ahora el versículo 14, pongan la lupa. ¿Quién estaba con la iglesia? Pedro en primer lugar, después, pero ¿quién estaba como ficha importante? Y vamos a tomar la foto. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Todos ellos perseveraban juntos en oración. En compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres que no vamos a tomar molestia de nombrarla. El apóstol no toma molestia de nombrarla. No las nombra la Biblia. Algunas mujeres, todas las mujeres la agarran y la meten en un solo saco. Pero hay una mujer que sí hay que nombrarla y hay que sacarla de este grupo porque es una mujer importante dentro de la iglesia. A ver. Y de María, la madre de Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Jesucristo, donde Pedro está en primer lugar, ahí está María, muy diferente a las demás mujeres. La sacaron del saco de las mujeres y ella es tan importante que dice, María, la madre del Señor. Entonces,
la única iglesia que mantiene a María tan importante dentro de la iglesia, como la Madre del Señor, la Iglesia Católica. Ahora bien, me quedan 15 minutos. ¿Cómo sé yo más que la Iglesia Católica habla de Jesucristo? Con Biblia en mano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Esa autoridad que Cristo le dio a los apóstoles se transmite de sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Observen, en la iglesia de Jesucristo nadie se nombra pastor por su propia cuenta. Tienen que nombrarlo a alguien, tienen que imponerle las manos a alguien, y ese que impone las manos no puede ser Pánfilo ni Petronilo. Vamos a ver quién es el que tiene que imponer las manos para que reciba la sucesión apostólica. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Recuerda que Moisés le impuso las manos a Josué y recibió el espíritu de sabiduría para guiar al pueblo, para que no anduviese como oveja sin pastor. En el Nuevo Testamento igual, viene y se impone las manos, repítalo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Subrayen la palabra de los apóstoles. Esto significa que otra persona que no sea apóstol impone la mano, eso no es válido. No trae la sucesión apostólica. Puede ser que ellos impongan manos, pero vamos a ver la sucesión apostólica si viene desde Cristo. A ver si en el año 200 ellos existían, a ver si en el año 300 existían los adventistas, a ver si en el año 1000 existían los adventistas. Ellos no existían y no tenían sucesión apostólica. La Iglesia Católica trae la sucesión apostólica a través de la imposición de manos. ¿Ustedes han visto una ordenación sacerdotal? Imposición de manos, como lo dice la Biblia, a través de la imposición de manos de los apóstoles. ¿Qué pasaba? Se transmitía el Espíritu. Como lo hizo Moisés con Josué. Siga. Les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Y les dijo, denme a mí también ese poder. Dame a mí ese poder, ¿para qué? De modo que a quien yo imponga las manos, reciba también el Espíritu Santo. Él quería tener la sucesión apostólica para él nombrar nuevos apóstoles con sucesión apostólica. Y no se lo vendieron porque eso no se vende. Así no es el que quiera ser pastor, es el que Dios llame, es el que a través de los apóstoles le impongan las manos. Ahora bien, ustedes van a ver que Pablo, antes, ¿cómo sabemos que es la Iglesia Católica con la sucesión de imposición de manos? Porque recuerda que Esteban lo mataron. ¿Y quién mató a Esteban? ¿Era cristiano o no? ¿Cómo sabemos que pertenecía a la Iglesia de Cristo y tenía la sucesión apostólica? Porque le impusieron las manos en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, que no vamos a leer, en el versículo 6, y ustedes lo pueden leer en la casa. Le pusieron las manos, pero lo van a matar. Y en el capítulo 8, versículo 1, dice que Pablo estaba allí y él agarró la ropa de Esteban. 8:1 de Hechos. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Y Pablo estaba allí y miraba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución. Entonces la iglesia, cuando mataron a Esteban, Pablo todavía no era católico. Pablo era judío. Y Pablo se convierte a la religión de Esteban. Y en esa religión de Esteban existía la imposición de manos. Pablo se convierte en el capítulo 9. Es en el capítulo 8. En el capítulo 9 Pablo se convierte camino a Damasco. Y cuando va camino a Damasco, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él ha dicho en Lucas 10:16: al que ustedes escuchan, a mí me escucha; al que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: ¿Quién eres, Señor? Y él le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Jesucristo. Entonces, Pablo perseguía. Pablo se convierte. Ahora Pablo se integra a la iglesia y él quiere ser apóstol. ¿Qué tiene que hacer? Que le impongan las Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante. A Pablo le imponen las manos para que él pueda ser apóstol. Si no, no puede ser apóstol. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron oraciones
les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron la mano y los enviaron. Lo nombran apóstol a Pablo. Y Pablo le impone la mano a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Pablo ya tiene la sucesión apostólica que quería Simón, el mago. A él le imponen la mano y viene Pablo a imponer la mano a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Le imponen las manos a Pablo para nombrarlo apóstol. Dale, a Timoteo. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos, sucesión apostólica, se impone las manos, la imposición de manos de los apóstoles le da el poder. Ahora a Timoteo ya le impusieron la mano, ahora Timoteo puede imponer manos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Ahora Timoteo puede imponer manos, pero ojo, Pablo le dice, tenga cuidado, ponga cuidado. No impongas a nadie las manos a la ligera. ¿Por qué? Pues te harías cómplice de los pecados de otros. Así es la sucesión apostólica dentro de la iglesia. Así se nombran los pastores dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia hay obispos, hay presbíteros, hay diáconos. Observen, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, los obispos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Si alguien aspira al cargo de obispo, al cargo de obispo, diácono, versículo 8. Los diáconos también han de ser respetables. Entonces observen ustedes que también existe no solamente el Papa como jefe, existen los obispos, existen los diáconos, existen los presbíteros. Primera de Timoteo capítulo 5. Usted echa cabeza, hace 20 años se murió. Usted no dice nada. Después pare y dio una niña muy hermosa. Y llega y le dice, vecina, estoy con la curiosidad de quién es hija la niña. Pues de mi difunto marido. Pero es que su marido murió hace 20 años. Sí, pero usted recuerda cómo se llamaba mi marido. Luis. ¿Sabe cómo se llama mi niña? Luisa. ¿Ve que sí es hija de mi marido? Usted puede ser que le crea. Yo no le creo. Si Jesucristo fundó la iglesia hace 2000 años, ¿por qué la iglesia adventista no tiene 2000 años? ¿Por qué no tiene templos? Pruebas. Que tenga 2000 años, que tenga 1000 años, que tenga 1500 años, que tenga 1900 años. ¿Por qué no tiene los restos de los apóstoles, las tumbas de los apóstoles? Si la tumba de los apóstoles lo tienen los cristianos. ¿Por qué no? ¿Por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué tuvo que hacerla la iglesia católica? Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¡Ojo! Y todo aquel que está en contra de la iglesia de Jesucristo, está en contra de Jesucristo. Dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. Él perseguía a la iglesia de Jesucristo sin darse cuenta. Y eso es un pecado. Porque el estar en contra de la iglesia de Jesucristo es un pecado. Escuche, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. Dale, 1 de Corintios 15, 8. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Él persiguió a la iglesia de Dios. El hermano decía, la iglesia de nosotros es la iglesia de Cristo, porque es la que guarda los mandamientos. Vamos a ver cuando Jesucristo manda a los apóstoles, a ver si le dice que tiene que guardar los antiguos mandamientos. Mateo capítulo 28, versículo 19. A ver si es verdad que Jesucristo le dijo, ustedes lo van a reconocer porque ustedes van a guardar los 10 mandamientos. Vamos a ver qué dice Jesucristo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Siga. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan la lupa para que vean cuál es la iglesia de Jesucristo. Y enséñenles. Enséñenle, vamos a ver si dicen los 10 mandamientos de la antigua alianza. Enséñenle. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Eso sí lo dice la Biblia. En ningún lado dice Jesucristo y tienen que cumplir los 10 mandamientos. Eso no lo dice Jesucristo.
mandó a cumplir lo que Él había mandado. Y si ustedes quieren ver algo mejor, Romanos capítulo 13, versículo 8, para que ustedes vean que Jesucristo, según los apóstoles, Romanos capítulo 13, versículo 8, esos mandamientos de la antigua alianza, ya ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Dale. No tengan deuda alguna con nadie. Otra vez, Luis. No tengan deuda alguna con nadie. No tengan deuda alguna con nadie. Fuera del amor mutuo. Fuera del amor mutuo. Que se deben. Que se debe. Pues el que ama a su prójimo. Pues el que ama a su prójimo. Ya ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Escuche. Pues los mandamientos: no cometas adulterio. No cometerás adulterio del Antiguo Testamento. No mates. No mates. No robes. No robes. No tengas envidia. No tengas envidia. Todo eso del Antiguo Testamento. Y todos los demás. Y de todos los demás. Se resumen en estas palabras. Jesucristo lo resumió en esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo da como mandamiento. Juan 13:34. Ya no digan, dijo Jesús, lo que yo les he enseñado, ya le doy un nuevo mandamiento. Todo lo del Antiguo Testamento lo voy a resumir en el amor al prójimo, y escúchenlo. Les doy un mandamiento nuevo. Le doy un mandamiento nuevo, los otros quedaron atrás, el mío es nuevo. Ustedes van a hacer lo que yo les mande. Un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Siga. En esto ¿Ya? reconocerán todos que son mis discípulos. En esto reconocerán todos que son, en que cumpla mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Les he presentado la Iglesia Católica. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quieren un receso? Porque viene el tema del sábado y el domingo. ¿Quieren un receso o le damos? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. A ver si alguien nos canta una canción mientras yo voy al baño. Porque yo tengo que ir al baño, me perdonen ustedes, pero yo tomo agua y voy al baño cada rato. Cánteme una canción mientras yo voy al baño, por favor, ¿sí?